Como tenemos aquí, vamos a mover esto acá. Un string nos dice que es una secuencia de caracteres, normalmente para presentar mensajes. Sencillo, ¿verdad? Es común en aplicaciones personalizar estos contenidos basados en el tipo de usuario. Esto más bien es usado para darle personalidad a tu mensaje que vas a utilizar. Mensaje, algo que puedes presentar por pantalla. También sirve para almacenar datos. Esto lo veremos más adelante porque es algo que se usa a lo largo de todo el curso de Fundamentos de Programación. Es importantísimo recalcar que en Python hay varios tipos de datos que manejan índices. Los índices son números para reflejar posiciones dentro de algo, ¿verdad? Entonces, este algo sería un string. ¿Cómo funcionan los índices? Para la programación en general, los índices van de 0 a n-1. Es decir, si tenemos algo de tamaño n, sus índices van a ser de 0 hasta n-1. En Python hay la particularidad de que puedes tomar a los tipos de datos que tienen índices de atrás hacia adelante también. Es decir, puedes tener tanto índices negativos como índices positivos, como vemos aquí en la figura. La palabra Python tiene 0 en la P hasta 5, y tiene 6 letras, ¿verdad? 0 sería el inicio y 5 sería el final. El tamaño es 6. n-1, 5 caracteres, del 0 hasta el 5. Perdón, 6 caracteres, del 0 hasta el 5. Y también lo podemos manejar con negativos, desde atrás hacia adelante. Esto va a ser algo importante. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que, ya lo veremos más adelante, que nos piden un ejemplo clásico, es una palabra es palíndromo. Es una palabra palíndromo que escrita de izquierda a derecha, perdón, leída de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es exactamente igual. Y para eso podemos utilizar índices. Eso no los quiero estudiar mucho, pero nos sirven muchísimo los índices. Los errores comunes es que nosotros podríamos, más que todo, importantísimo, un string, y es la característica fundamental del string, es que es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no lo podemos cambiar. Podemos indexarlo, lo podemos recorrer, lo podemos presentar por pantalla, lo podemos separar, podemos hacerlo de todo, menos cambiar el contenido del mismo. Es decir, que no podríamos, nosotros si escribimos, un ejemplo clásico sería escribir hola por teclado, como un string entre comillas, y que en vez de ponerle la O le pusimos un 0, y queríamos cambiar el 0 por la O, eso es imposible, no se puede. Es inmutable al momento de intentar cambiarlo de esa manera. Existen funciones que te permiten hacer ciertas cosas, que ya las veremos más adelante, que también tengo un recurso importante de varias funciones, de varios tipos de datos y de estructuras en Python, que se las dejaremos al final de la clase, porque son funciones que pueden ser útiles, pero en la materia no las enseñan, o quizá por ser más objetivos e ir al punto exacto donde se quiere llegar. ¿Verdad? En este caso, bueno, los actos de línea ya los conocemos, son, digamos, de todo este tipo de cosas, actos de línea, para hacer seguidillas, utilizando, por ejemplo, presentaciones por pantalla, son formateos, y en este caso el \n, que es conocido como un escape string, que es para hacer una secuencia de escape a comandos especiales para utilizar este tipo de datos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de estos errores. ¿Qué pasaría si imprimo esa cadena? Lo que pasaría básicamente es que imprimiría el backslash, no lo tomaría en cuenta. Pero ¿qué podemos hacer? Usar un escape, que es, como les digo, el backslash, habría que ponerle doble, básicamente porque el backslash en Python es considerado como una secuencia de escape. Casi no es muy importante este punto, pero siempre es bueno recalcarlo porque suelen ser algunos profesores, no todos, les gusta ser muy quisquillosos con el método de salida que muestren ciertas tareas, talleres o incluso proyectos. Bueno, ese proyecto sí no es manejable porque les dan un poco más de tiempo y pueden hacerlo un poquito más bonito. Es más mera estilización, pero lo importante es que aquí es que nos funcionan las cosas. Como la mayoría que en esta materia empezamos recién a tocar lo que es la programación, es importante eso, ¿no? Siempre que funcione. Obviamente no pueden exigirnos eficiencia. Esos son puntos que no entran dentro de esto. Si los podemos manejar en buena hora, porque sí vamos a tocar ciertos temas de eso, para darles como que un poquito de nociones generales de cómo va este mundo de la programación. Importantísimo siempre es tratar de buscar la solución más rápida. La que primero me funcione y sepa que voy a asegurar lo que tengo que asegurar para lograr lo que me están pidiendo el requerimiento, pues lo hacemos sencillo. Es importante que recordemos que en Python tenemos varios operadores. Los operadores en Python son los mismos que conocemos en la vida real, salvo ciertas cosas que para tipos de datos funcionan diferente.
En este caso, concatenar. Podemos concatenar strings o palabras con el operador más. Y para repeticiones podemos usar el operador asterisco, que en este caso se sirve para multiplicar, pero podemos repetir cierto número de palabras o caracteres o cadenas dentro de con este comando. Entonces vamos a mostrar si quieren algún ejemplo. No sé, no olviden si tienen alguna pregunta o desean que esto lo pasemos súper rápido. Pues, les digo, son nociones generales que hay que tener claras, pero siempre es importante recalcarlas porque como este tipo de datos veremos a lo largo de todo el curso es importantísimo. Bueno, en este caso no es posible concatenar un número con una cadena, eso es importantísimo. Nada en Python, aunque nosotros no nos pida manejar directamente los tipos de datos, porque podemos declarar una variable A, poner que es igual a un número, por ejemplo. Y ese número de Python, ese número o ese tipo de datos de esa variable, lo interpreta como un entero por debajo sin que nosotros lo tengamos que declarar de manera explícita. Es porque Python maneja un tipado dinámico de datos. Entonces, pero es importante recalcar que entre dos tipos de datos diferentes yo no puedo operar nunca, sea el tipo de dato que sea, nunca puedo operar. Existen ciertas funciones que puede ser el casteo, que es transformar de un tipo de dato a otro, para poder operarlos, pero siempre tienen ciertas condiciones que ya cuando toquemos el punto del casteo lo abrimos bien. Algo que es importantísimo también en la parte de strings es la parte del slicing. Slicing es rebanar, significa rebanar o hacer una extracción de un carácter. Para extraer una letra o una cadena de una cadena utilizamos su índice, y esto podemos hacer un ejemplo, abro aquí para mostrarles. Listo, ya estamos abriendo esto para poder seguir. Bueno, hasta que se abra vamos a seguir conversando un poquito de las generalidades que tienen las strings. Así que sigamos con esto. Como les decía, se puede extraer o separar. En este caso es importantísimo porque es algo que siempre se pide de manera no tan explícita, pero es un recurso que se utiliza mucho dentro de la programación estructurada, que es el paradigma que se maneja dentro de la materia de fundamentos de programación. Entonces, básicamente consiste en tomar la variable que esté ocupando lo que queramos slicear o indexar y lo colocamos en índice. En este caso, recordando que los índices van de 0 hasta el número de caracteres que tiene o el número de elementos que posee esta variable, menos 1. Cabe recalcar que todo lo que lleve índice o manejo por índice se puede indexar o se puede slicear. Indexar quiere decir tomar el valor en un dicho índice determinado. Y slicear es separar, como lo dice su nombre en inglés. Eso es otra cosa. La mayoría de funcionalidades dentro de un lenguaje, características de un lenguaje de programación, vienen escritas en inglés porque la mayoría de lenguajes son escritos en ese idioma. Entonces siempre es importante manejar ese pequeño juego de lenguajes, de idiomas dentro del mismo lenguaje. Se puede extraer un rango siempre especificando una posición. Eso también lo veremos ya de manera gráfica cuando tengamos, ahora sí, tenemos esto de aquí abierto, vamos a empezar. Ok, aquí están viendo esto, vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo Python file para crearlo como prueba, ¿no? Vamos a ponerle prueba de strings. Bueno, como ya algo que es bastante importante es se puede saber declarar una variable, que es básicamente lo que da en la primera clase de fundamentos, aparte de la introducción de cómo se declara una variable. Ya sabemos que tiene que llevar un nombre, las reglas para poner un nombre a la variable ya las conocemos también, que no deben empezar con mayúsculas, ningún símbolo extraño, siempre con minúscula, comenzar, que no lleven números. Esos son criterios que ya tocaron en algún punto de la materia que llevamos hasta ahora.
Entonces vamos a ponerle un mensaje y vamos a ponerle, hola, soy un string. Ok, aquí podemos hacer muchas cosas. Vamos a trabajar primero con algo que está en la diapositiva aquí. Vamos a hacer una extracción. Vamos a sacar primero un carácter. Si yo quisiera sacar la letra A, deberíamos contar los índices, recordando que los índices van desde 0 hasta n-1. En este caso, si queremos saber, aquí viene, voy a meter un poquito de funciones de cómo se ve, cómo se manejan strings. Es importante, no solo en strings, sino en algunas funciones que también se comparten para diferentes tipos de estructuras o tipos de datos en Python. Si yo quisiera saber la longitud de ese mensaje, lo que haría es simplemente imprimirlo y ponerle de ese mensaje. Hacer esto. Perfecto. Tiene 18 caracteres. ¿Cómo contamos los caracteres? Importantísimo, en un string, si nosotros tomamos en cuenta hasta los espacios, son un carácter en Python. Entonces, si queremos sacar nosotros el carácter número, o la letra S, tendríamos que contar carácter por carácter, la palabra hola tiene 4, el espacio 5, y sería la letra o el carácter número 6, pero recordando que en el índice sería -1. ¿Por qué? Porque los índices comienzan desde 0, ¿verdad? Entonces yo quiero sacar y voy a decir, voy a llamar a la letra S y voy a decir que la letra S se saca con un mensaje en la posición 5. ¿Sí? Y lo ejecutamos. Posición 5 es letra y una coma, un espacio y le damos S. Esto se llama indexación, o sí, indexación, traer un carácter desde un string, o podríamos hacerlo también con una lista, pero ya vamos a ir paso a paso para tomar todo esto con cautela. ¿Cómo sacamos un rango? Un rango es un conjunto, diríamos que estamos partiendo a esa cadena o a ese mensaje en un string más pequeño. Eso es importante, siempre también recordar, punto importante, cuando nosotros realizamos slicing o realizamos extracciones de alguna variable que nos permita, un tipo de dato que nos permita hacer slicing, es que si yo hago un slicing, por ejemplo, de una string, en este caso estamos trabajando con strings, el resultado me va a dar, obviamente, un string. ¿Sí? Es importantísimo siempre recordar eso, porque a veces en el apuro que tenemos de resolver un problema, que estamos en el examen, que hacemos slicing de algo, no queremos comparar, qué sé yo, el slicing de un string con el slicing de una lista, y ahí nos fregamos todos. Entonces hay que tener siempre ese pequeño, como un tip, siempre recordar que si hago un slicing de algo me va a dar ese mismo tipo de datos siempre. Luego de haber recalcado ese punto importante, vamos a hacer el rango de esto. ¿Qué pasa si yo quisiera sacar de todo ese mensaje, de todo el mensaje que tenemos aquí? Quiero sacar hola, soy. Vamos a sacarlo, entonces eso tendríamos que tomar un rango siempre importante que se debe especificar, como lo dice aquí como lo dice la diapositiva, se debe especificar siempre el inicio y el fin. A ver si está. Un momentito.
Ok, listo. Ahora sí, como vemos aquí en la diapositiva, nos dice que se debe incluir tanto el inicio como el fin. Pero algo importante, en los rangos de slicing nunca se utiliza o nunca se toma en cuenta al último carácter que estamos incluyendo dentro del rango. ¿Y por qué? Porque así lo maneja el lenguaje. Es algo que no podemos nosotros modificarlo, simplemente tener ese regla en cuenta de que ese último carácter no se va a incluir. Entonces, volviendo ahí a eso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos sacar este carácter, perdón, todo este pedazo de aquí? Hola, soy. Simplemente tendríamos que sacar, vamos a poner frase, dentro de nuestra frase es igual a mensaje, y aquí manejo de índices. Desde la posición 0, que sería la H, ¿verdad? Hasta 4, espacio, sería el 5, 6, 7, y sería 8, ¿verdad? 8. Vamos a sacarlo, entonces sería desde el 0 hasta, vamos a ponerlo el 9. ¿Por qué? Porque el último no lo incluiría. Entonces vamos a ver cómo lo sacamos. ¿Vale bien? Para asegurarnos que esté 1, 0, 1, 2, 3. 8, para sacar sin el espacio. Sacamos sin el espacio, sería 8, ¿verdad? Y luego le damos un mensaje, un print. Aquí vamos a poner la frase. Y la imprimimos. Voy a quitar esto y, ok, hola soy. Entonces, así se manejan los rangos, recordando que el primero se debe tomar inicio y fin, pero no incluye el último. ¿Vale? Listo. Continuamos con esto, sería básicamente indexación y slicing. Con rangos siempre se complica un poquito porque este manejo de rangos se suele dar para muchos otros tipos de datos. Entonces, hay que tomar un poquito de cautela desde ahora, ¿verdad? Listo, continuamos. En este caso, bueno, hay muchas secuencias y es importante también saber conocerlas porque no siempre conocemos nosotros el tamaño de alguna string o alguna otra cosa que queramos slicear. Es importante saber estas cositas que son pequeños trucos o reglas que se pueden seguir con el caso de que no conozcamos el tamaño o queramos tener algún tipo de atajo. En este caso, si nosotros quisiéramos tomar desde la primera a la última posición, colocaríamos como lo vemos aquí, desde el 0, 2 puntos y no colocamos nada más. Si colocamos el fin y no colocamos el inicio, obviamente toma todo y se excluye hasta la posición que tenemos aquí, el último, menos 1. Y si le mandamos solo el corchete con los 2 puntitos, saca todo, no especifica posiciones, saca toda la cadena y es como que si no estuviéramos trabajando sobre ese string. Aquí hay una pregunta interesante, ¿qué ocurre si se escribe una cadena y una cadena siendo un número negativo? Obviamente la tomaríamos, podemos probarlo, vamos a probarlo para que lo vivan la experiencia más gráfica y no solo como palabras, ¿no? Nos dice que hagamos ahora lo siguiente, que tomamos la misma palabra, vamos a sacar P1 y P2. Ok, vamos a tomar a la palabra mensaje y lo vamos a hacer así mismo. Esto y lo sacamos a 5. Y luego hacemos lo mismo hasta menos 5. Y vamos a ver qué ocurre. Aquí está algo que les mencioné cuando introducimos la parte de strings, y es que tiene índices negativos y veremos qué sucede. Y copiamos lo mismo porque debe ser lo mismo. Acá. Y le cambiamos los nombres para agilizar.
Y vamos a hacer aquí un triple comilla para ir omitiendo cosas que no necesitamos por el momento. Mensajes si lo vamos a necesitar. No elegimos mensaje, vamos a dejar acá. Borramos 3. Esta es una manera de comentar múltiples líneas sin necesidad de comentar cada una. Y definir pregunta. Vale, ahora sí. Y vamos a ver qué sucede. ¿Y qué nos muestra aquí en salida? Tomamos desde el inicio hasta el carácter 5, que esto ya lo vimos, ¿verdad? Toma la palabra hola y el espacio que vemos acá. No lo podemos ver de manera gráfica, pero el espacio cuenta aquí. Porque si contamos los caracteres desde el 0 hasta el 4, incluiría este espacio, ¿verdad? Perfecto. Y ahora veremos la segunda. Y es que toma desde el inicio hasta -5 y agarra todo esto. O sea, básicamente toma un string desde el inicio, que sería el -1 en este caso, porque mezclaría el inicio de esto, como de derecha a izquierda, comienza desde -1 hasta -5 y cuenta. 1, -2, -3, -4, hasta -5 y toma toda la característica. Siguiendo con el material de esta teoría de strings, vamos a lo siguiente. Sé que esto puede ser un poquito engorroso, pero es importante siempre tomar algo que he aprendido. Un profesor me dijo una vez que no siempre en las clases de las teorías puedo hablar. Es importante siempre contrastar esa teoría con parte experimental, ya que el aprendizaje se lleva tanto a la parte teórica como práctica, y es cuando se logra esa mezcla y se logra ensamblar la parte teórica que te estaba enseñando, que parece ser pura palabrería, con la parte que ya tú experimentas cuando estás realizando algún ejercicio alguna prueba, te das cuenta que todo lo que dicen tiene alguna razón de ser, entonces siempre es bueno tomar en cuenta eso. Si colocamos una posición no existente, lo que nos generará es un error. Pero si colocamos un rango con un string no existente, nos generará un string vacío. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Es importante que ustedes también lo intenten hacer para que esto no se torne un poco unidireccional. Es para mantener esa conexión entre lo que estamos viendo, lo que estoy explicando, lo que ustedes pueden ir desarrollando. Y siempre es bueno familiarizarse con este tipo de cosas, que los slicing en la mayoría de temas ya más complicados, como suele ser NumPy, por ejemplo, que es uno de los temas donde la gente más tiene problemas en el segundo parcial, porque creo que este semestre lo van a pasar al segundo. Siempre suele haber problemas con este tipo de cosas, porque ya ven una matriz mucho más grande, ven cosas así, entonces es bueno cogerle el ritmo a esta cosa de los slicing ahora, que estar perdido después. Por lo general la materia hasta los primeros 2 unidades, que son la parte de tipos de datos y strings, y hasta listas, suele ser un poquito, la gente está bien entusiasmada, ya estamos programando. Llegamos a una parte que son las condicionales y las sentencias, y la gente empieza a desanimarse, porque es un poquito más confuso que vamos a tratar de tocar ese tema ahora. Entonces, por eso me interesa también mucho que podamos compartir este tipo de ejercicios pequeños, que son ejercicios para dar una introducción y para ir calentando motores para lo que se viene después. Entonces, le dejo expuesta la diapositiva, daremos unos 2-3 minutos para analizarlo y para que intenten resolverlo. Alguna pregunta me pueden decir. Yo también estaré aquí resolviéndolo y mostrándole la solución, que es lo que hacemos para que no se vuelva tan muy direccional esta clase. A ver, dice extraer un rango de letras de la cadena, dice que es la letra frase, la variable frase, que dice Samsung es mi marca preferida, prefiero Apple por su calidad de dispositivo. ¿Y qué quieren? Imprimamos esto. Apple es mi marca preferida en posiciones positivas. Mi marca preferida no es Samsung en posiciones negativas. Vamos a hacer primero los dos. Tomemos los dos primeros como ejemplo. Voy a hacer el primero yo, que es para darles un pie de cómo se hace. Vamos a copiar esto. Acá, un ratito, un momento.
Listo, ya tenemos el mensaje en la pantalla, copiado en la parte del PyChart. Y vamos a tratar de sacar esta frase. Apple es mi marca preferida. Entonces, aquí entran dos cosas. Vamos a dar un poquito de ideas para solucionar este pequeño problemita que es para ir calentando motores. Lo que básicamente la idea es tomar palabras o frases de esta frase más grande e ir colocándolos en un orden para armar las frases que tenemos aquí. Mezclamos dos cosas. Concatenación, que es para unir todo, y la parte de indexación o slicing para sacar ciertos valores, ¿verdad? Entonces, hagámoslo. Vamos a hacerlo aquí. Deberíamos, alguna práctica muy importante que es hasta cogerle el ritmo a todo esto, es siempre guardar cada cosa, o algo que yo recomiendo hacer porque a mí me funcionó cuando vi la materia, es guardar siempre cada cosa que nosotros hagamos un slicing, guardarlo en una variable. Ya cuando nosotros manejemos súper bien la parte de índices, rangos y todo eso, podemos simplemente armar toda la cadena o todo lo que tengamos que armar de una manera más corta, hacer toda esta frase en una sola línea. Pero vamos a ir despacio para que no causar cierta inquietud en cómo se hace. Entonces vamos a irnos a PyChart. Vamos a manejar esto aquí. Y vamos a irnos así. Nos dice que armemos la frase Apple es mi marca preferida. ¿Cómo lo armamos? Hay que ver primero dónde está Apple. Están por aquí, ¿verdad? Entonces básicamente tendríamos que contar los caracteres. Pum, 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 pum. Hay muchas maneras de solucionarlo más sencillo, más rápido. Podríamos usar varias funciones de string, pero lo piden hacer con slicing. Entonces, tomará un poquito de tiempo sacar los caracteres. Vamos a sacar desde... Okay. Vamos a ponerle A, vamos a poner frase desde la parte 43 al 48. Vamos a verificar si de verdad estamos tomando la palabra Apple, imprimiendo el valor simplemente. ¿Okay? Y sí, tomamos la palabra Apple. Perfecto, tenemos la primera. Vamos a ir siguiendo lo siguiente, entonces vamos a tomar... Vamos a tomar la siguiente, que sería la palabra, la palabra es. Vamos a imprimir, solo para dar retroalimentación, imprimimos cada cosa que vamos sacando para no perdernos, ¿no? Es perfecto. Y la parte de sería 13, 14, 16. Y contamos los índices hasta acá. Tomando en cuenta que cada una de estas cosas que hemos sacado hasta ahora
han sido los caracteres que hemos contado aquí en la frase super grande, ¿verdad? Vamos a sacar esto y imprimir cada una. Oh, me faltó colocar la variable. Okay. Vale, gracias. Y vamos a ver cada una de estas cosas que nos mandando lo que queremos. Okay, vamos. 32. Ok, ahora sí. Y ya sacamos, y simplemente lo que tenemos que hacer a partir de ahora es concatenar todos estos resultados que tenemos. Entonces vamos a poner al final y lo vamos a concatenar de la siguiente manera. Vamos a concatenar, como son strings, es importante saber que todos estos son strings. Y como son strings, podemos concatenarlos o pegarlos dentro de ellos, entre ellos, porque son el mismo tipo de datos. Siempre recordándose esa cosa, pues, esa regla, pues debemos a operar. Entonces vamos a poner A más B más C más D. Y lo que hacemos es, vamos a imprimir final, y es probable, porque olvidé hacer algo y es incluir los espacios, es probable que nos salga todo unido, así que vamos a probar. ¿Por qué? Porque no consideramos los espacios al final de cada palabra, sino que los tomamos palabra por palabra. Y eso lo podemos solucionar de varias maneras. Ahora vamos a ver cómo es. Entonces, sí, nos sale todo unido. ¿Cómo podemos solucionarlo? Podemos concatenarle un espacio al final de cada letra, que en la parte final, o simplemente tomamos un índice más, aumentamos un índice aquí, aumentamos un índice acá, aumentamos un índice acá. En cada uno aumentamos un índice para incluir el espacio del final. Entonces nos quedaría algo así. Listo. Ahora, por favor, si desean, me confirman por el chat o alguien que me diga si quieren hacer el otro ejercicio ustedes o lo pasamos, porque es algo que es importante tomarlo en cuenta, porque es, como ven, es algo tedioso al inicio, pero luego cuando empiezan a manejar bien los índices, simplemente lo manejamos de la siguiente una manera más fluida. Obviamente aquí pudimos haber tomado de una vez toda la parte, es mi marca preferida en un solo string. Son maneras, me gusta ir siempre de poquito a poquito desglosando todo para luego ir, una vez que agarremos el ritmo de todo este mambo de ir separando, ir uniendo, simplificar un poco más todo este proceso. Pero al inicio siempre es bueno tomar, porque siempre es bueno saber qué es lo que estamos sacando, así se sienta qué es lo que estamos tomando, para no perdernos en caso de que sea algo muchísimo más grande. Ok, no hay problema. Y aquí viene algo muy importante, muy importante, y es que ya tenemos varias cosas para los siguientes ejercicios, aunque nos piden composiciones negativas. Entonces es un poquito más enredado, ya que tendríamos que contar desde acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el segundo, porque el otro... Okay. Vamos a hacer los tres. Sí, sirve. Vamos a hacer los tres, porque el otro es algo bastante curioso y es algo que me gustaría manejar también, una vez aprovechando que estamos manejando strings, manejar algo que se llama formato de salida. Ok, en este caso nos piden hacer con posiciones negativas. Entonces habría que tomar todo esto y contar desde el menos 1. Recordar que siempre las posiciones negativas, si lo manejamos con posiciones negativas un string, o cualquier cosa que maneje índice se puede slicear o indexar de dos maneras. De izquierda, de izquierda a derecha, desde 0 hasta n-1 y desde derecha a izquierda, desde -1 hasta -n.
Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a contar. Aquí en la frase, vamos a irnos hasta el final y mostramos el menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, tenemos el primero. Vamos a ponerle A invertido, igual desde frase, desde menos 1, menos 21, si no estoy mal, si no recuerdo, hasta menos 36. Vamos a verificar. A ver si ahora lo que queremos, que es la palabra Apple. Ok, aquí hay algo interesante que lo pasamos por alto, y es que si imprimimos, vamos a quitar solo el final, vamos a quitar estos prints para que no nos molesten aquí en la parte de la visualización del programa. Y eso también lo vamos a comentar. Como vemos, nos da un error aquí. Bueno, no es un error, nos da un string vacío. Tenemos la primera frase. Vamos a poner los números 31. Ahí, a ver qué nos sale. Vamos explorando esto. Aquí hay algo que les dije hace un momento, que si metemos un string que no competa con el tamaño, o que coja algún carácter que no es válido, va a ser un string vacío. Entonces, si tomamos todo desde menos 31, que sería desde aquí, desde aquí, hay que tomarlo de manera invertida. Ya vamos a explicar por qué. Ok, tomando la lógica de siempre llevar menor y mayor, eso es importante siempre, manejar la lógica entre mayor y menor. En este caso, los números que estén más cercanos al cero, o a la unidad, en este caso sería el principio de la cadena tomada de índices negativos, es como debemos colocar nosotros. Siempre es, el rango tiene que ser inicio y fin, pero nunca puede ser el inicio mayor que el fin. Entonces ese es el error que estábamos cometiendo aquí, y es bueno recalcarlo, es bueno que lo hayan visto, para poderlo tomar. Entonces siempre es importante saber que los que están más alejados del cero, o del 1 en este caso, son menores a los que están más cerca. Eso lo vimos en escuela alguna vez cuando vimos la recta numérica y los valores en la recta numérica, ¿verdad? Entonces ya tenemos la palabra Apple, ¿verdad? Vale. Pero eso no es lo que nos pedían, nos vamos a ver más para tener una guía que hasta aquí tenemos 37 posiciones. Seguimos contando. Okay. Hasta el menos 59, si no, vamos.
Vamos a mandarla ahí. Ok, tenemos 68. Siempre es importante aquí, como estamos sacando todo por consola, es importante saber qué error estamos cometiendo. Obviamente estoy tratando de ir un poquito más rápido para no llevar mucho tiempo a contar los índices, sino que más o menos manejarlo con más velocidad para no trabarnos tanto en este punto. Pero es importante que sepamos manejar y no cometer este tipo de errores porque nos puede traer ciertos problemas después cuando sean una colección o una variable que estamos manejando y que maneje información más importante o más delicada. Es siempre tratar de ir en caliente, siempre contando muy bien los índices para manejarlos. En este caso, pongámosle 55, 4. Vale, mi marca preferida, aquí sería 66. Preferida. Y el último, 47. Vale, ahora sí. Tenemos la primera palabra, la primera frase que es mi marca preferida, y ahora hay que tomar la parte de no. Entonces tenemos hasta el 66, que sería aquí. Estamos en este punto, 66, 67, 68, 72, para ir sacando las otras frases. Ya invertido. Hasta y vamos a probar la siguiente. Ok, tenemos la palabra no, vamos a ir sacando. Saquemos las dos palabras que sería no es, estamos hasta aquí, 69, 37, 8. Para que me fui el último, ahora sí. Vale, ahora sí tenemos esto, tenemos no es, y siempre ahora nos tocaría sacar la palabra Samsung. Y nos tocaría sacar desde aquí, que comenzamos la palabra no, que sería es menos 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 hasta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 3. Y vamos a imprimir ese. Y como no incluye el último, tendríamos que colocarle 72. Y tenemos la palabra. Ahora tenemos totalmente todo lo que necesitamos concatenar. Ahora vamos a imprimir mensaje final 2, que es el segundo ejercicio, vendría a ser el que nos piden, ¿verdad? Mensaje final 2. Aquí, asimismo, como no incluimos los espacios, podemos concatenarlo aquí, y eso quiero mostrarles cómo. Vamos a hacerlo ya no sumando los índices, porque digamos que me olvidé de contar los espacios, y quiero ahora armar una cadena con más caracteres que no sean las que acabamos de sacar, que es algo parecido al tercero, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a concatenar primero a i, y vamos aquí a concatenarle un espacio. Simplemente para concatenar otro string, si yo quisiera colocarle, vamos a hacer un ejemplo, cualquier cosa al lado, siempre es definirlo siempre entre comillas como si fuese un string normal. No es necesario guardarle en una variable en este caso porque estamos haciendo un adicional a nuestro mensaje. Como les digo, es meramente estético, pero es importante conocer este tipo de cosas. Que si no guardamos espacios, hay que ponerlos después, que siempre tenemos que operar entre el mismo tipo de datos, string, entero, no podemos operar un número con una letra porque nos va a dar un error. Entonces vamos a concatenar aquí solo un espacio, le colocamos un espacio y así mismo vamos a hacer. Vamos a copiar esto para tenerlo más rápido.
ponemos BI, le damos a esto, le ponemos más, le damos a esto, y más 6. Y vamos a imprimir lo que necesitamos ahora como mensaje final, que básicamente la respuesta al problema sería toda esta solución. Y lo que le vamos a presentar por pantalla simplemente es el último mensaje, que es el que ya tenemos armado, que sería final 2. Por ende no necesitaremos estos prints, así que los vamos a comentar para que se nos haga un poquito más sencilla la visualización de la solución. ¿No? Okay. Tenemos esto de aquí, le damos aquí, y tenemos la resolución de esto. No es Samsung. Y nos piden un punto, que al final, si nos ponemos quisquillosos con eso, le colocamos un punto al final. Como les digo, podemos colocar cualquier carácter, siempre y cuando esté definido entre comillas, y concatenado con el operador más. ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a un poquito a jugar con los operadores? En este caso, para ejemplificar un poco lo que hemos hablado atrás. El operador multiplicación. Si yo quisiera repetir esa frase n veces, lo que tendría que hacer es simplemente ponerle un por, y la cantidad de veces que quisiera que se repita. En este caso quiero repetirla 3, le ponemos el 3. Y lo que hace es esto. Mi marca preferida no es Samsung, punto, mi marca preferida no es Samsung, las veces que le indiquemos nosotros. Eso podemos hacer con cualquier string que armemos, cualquier string que tengamos. Algo que también nos sirve mucho, y no quiero tocar tanto el tema porque es parte ya de la parte lógica, que vendría a ser una condición, y es algo que tiene que ver también con los operadores, y es que los operadores matemáticos también nos pueden dar dos valores. Si nos metemos en la parte lógica matemática, los únicos valores de verdad que existen, como conocemos, son verdadero y falso, ¿verdad? En este caso, el verdadero y falso sí se pueden representar aquí como true or false, en sus palabras en inglés. Hay otros que simplemente los toman como valores booleanos de 0 o 1, no sé, dependiendo del lenguaje de programación, pero no me quiero enrollar con eso. Aquí sí se presenta como true or false. Entonces, para hacerles un ejemplo de que también podemos comparar strings entre sí. Existe algo importantísimo, que aquí la comparación, para saber si algo es igual o no es igual, hay dos diferencias con el operador o con el signo de igual en este caso, y quiero que la tengan muy clara, y es que si colocamos un solo igual, eso significa asignación, es decir, yo estoy diciéndole algo, quiero que sea esto. O sea, simplemente si yo quiero comparar, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Vamos a poner que el final 1 es igual a final 2. En el caso de que yo no supiera que esto de aquí, yo quisiera, según yo estoy comparando, ¿verdad? Vamos a ver qué sale. Me da un error porque me dice que es un invalid keyword para print, ¿verdad? Pero podemos incluso acá guardar esto en una variable para dejarlo afuera. Para que vean nomás lo que sucede. Es importantísimo recalcarlo. Voy ahora a imprimir final. Van a ver lo que sucede. Cuando voy a imprimir la frase de arriba, lo que voy a imprimir es la frase de abajo. Y es porque aquí yo no estoy comparando, yo estoy asignando, ¿verdad? Estoy haciendo una operación de asignación a esa variable. ¿Cómo lo comparo yo? Con el operador doble igual. El operador doble igual aquí me va a arrojar un valor de verdad. En este caso va a depender de la condición que se esté dando. La condición en este caso es simplemente comparando si las dos cadenas son iguales. Lo que voy a hacer es bajar imprimir, porque aquí se me va a dejar imprimir porque ya me está arrojando un valor. Voy a mostrar por pantalla el resultado de esta comparación y me dice que es falso, ¿verdad? Porque la cadena de abajo es más grande que la de arriba. Eso por mera ejemplificación más gráfica de lo que hemos hablado de los operadores. También puedo compararla si es mayor o igual, si es menor. Eso de ahí simplemente nos va a jugar con los tamaños. Lo que juega es con los tamaños de las strings y lo va a mostrar. Eso, y para hacerle para ver si no es igual, colocamos el signo de admiración, el que cierra, el signo de cierre de admiración, con el igual. Esto significa desigualdad en lenguaje Python. Todo eso, como les digo, yo tengo cierto material ya armado, se los vamos a pasar por el grupo de WhatsApp que tenemos de Artisan. Vamos a pasar este tipo de cositas, estas funciones y estas cosas, para que las tengan ustedes también en físico y no solo se queden aquí en la pantalla. Obviamente también todo este material que estamos tocando aquí en clase, vamos a hacer por cada clase voy a tratar de hacer una carpetita y la vamos a compartir por el grupo, ¿verdad? Para que todo el mundo tenga lo que estamos viendo aquí y no tengan que estar copiándolo o
simplemente tengan que volver a ver una clase que queda grabada, que no hemos iniciado la grabación, por cierto. Ah, no, sí, está iniciada, perfecto. Vale, entonces, seguimos con esto, vamos a dejarlo por aquí para que sea algo que puedan ver. Vamos a ponerle como que repetición y aquí comparación. Hacemos un... A dejarlo comentado, porque obviamente como vamos a compartir estos recursos, es importante que sepan qué es lo que vamos haciendo con cada una de estas cosas. Y si imprimimos, en este caso, me va a dar verdadero, porque las dos cadenas, tanto final 1 como final 2, son diferentes. Y esto es lo que presentamos con el operador admiración igual. Perfecto, entonces, ¿alguna duda o alguna cosa que quieren que desee que repita hasta el momento? Me permiten un ratito, me la dejan por el chat. Hola chicos, por cierto, mi nombre es Eric. Ya volvemos un momento. Voy a pasar el link del grupo donde vamos a pasar toda la información que estamos haciendo en esta ayudantía. Vamos a pasarla por el link, ya se los voy a enviar por este mismo medio que es aquí en el chat. Se los envío un segundito. Espérennos unos 3 minutitos que tenemos unos problemitas de conexión. Ya volvemos. Solo 3 minutitos nomás. 3 minutitos. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hacer el ejercicio 3 de la parte de operaciones. Ya vamos a tener un poquito de idea de cómo funciona. Y es algo que les quiero contar, que este viene a ser básicamente el secreto de cómo funcionan las evaluaciones, sobre todo el examen de fundamentos de programación. Y el hecho de por qué les digo que guarden todo lo que van haciendo en variables. ¿Por qué? Porque siempre este tipo de instrucciones que ponen en las evaluaciones, tanto en las lecciones, en los talleres y en el examen, siempre son, digamos que, no está bien el término que voy a usar porque no es recursivo, la recursividad es otro tipo de cosas en la programación. Pero para hacerlo como que más didáctico, digamos que son instrucciones recursivas, es decir, que siempre van a necesitar o van a requerir algo de lo que ya han hecho antes. Y obviamente tiene que ver con la parte de que el paradigma que se usa en, sobre todo Python, Python se puede usar, digamos que es un lenguaje multiparadigma. ¿Qué es paradigma? Es un conjunto de reglas de cómo hacer algo, ¿ya? Y el paradigma que usamos nosotros en fundamentos de programación es el paradigma estructural o la programación estructurada, es decir, que viene secuencial, bloque, 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 bloque. Cada instrucción se ejecuta una detrás de otra. Eso en la introducción de la parte del curso que tienen que haberles dado, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿por qué les digo que es importante guardar? Y aquí es el secreto de cómo no perder tiempo en el examen volviendo a hacer algo que ya hicimos. Es hacer todo esto, aunque parezca tedioso, ir guardando cada variable, aunque al principio parezca inútil, ya cuando sea un problema muchísimo más grande,
ya sabemos qué es lo que tenemos nosotros obviamente sacado previamente. Y es por eso que mi consejo, yo lo hago ahora porque para hacer un poco más rápido y no pensar tanto en las variables, es que siempre coloquen un nombre a su variable de acuerdo a lo que va a almacenar, para que sepan y tengan una referencia, ok, aquí sé que esto, aquí sé que lo otro, tengo esto, que ya no tengo que volver a hacerlo, y podamos nosotros sacar todo muchísimo más eficiente y muchísimo más rápido. Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente, ¿verdad? Ejercicio que ahora ya hay palabras, si nos damos cuenta, hay palabras que no hay aquí entre las frases que nos mandaron a iniciar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a poner final 3 y vamos a armarlo ya de una manera más directa. ¿Por qué? Porque ya hemos sacado, si nos damos cuenta, la mayoría de requerimientos que tenemos para el tercer literal lo hemos sacado previamente, ¿verdad? Entonces, aquí nos viene a ser muy útil todo lo que hemos guardado en cada paso anterior. Aquí simplemente vamos a armar vamos a hacerlo de dos maneras, porque existen varias maneras de armar un string complejo. Esto se llama hacer un string, digamos que es complejo, porque obviamente primero que el tipo de dato string es un tipo de dato compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Que puede estar formado de distintos caracteres. Es uno de los primeros datos compuestos que se ve en la materia, es el string. Tenemos siempre, en programación tenemos tipos de datos, están los primitivos, que vienen a ser los enteros, los flotantes, los decimales, todas sus variantes, que pueden ser short, int, long, todo ese tipo de cosas que no entran tanto en la parte de fundamentos, porque a menos que su profesor les pida, porque simplemente esas variantes son para incluir más o menos dígitos en el número que están guardando. Pero la parte del tipo de dato compuesto viene a ser un string, que ya involucra muchas otras cosas, que pueden ser formadas por números, por letras, o como sea, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, sabemos que podemos armar una cadena de distintas maneras. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a concatenar y vamos a formatear. Es algo importantísimo. Primero vamos a la parte más sencilla, a la parte más evidente, que sería unir todo, ¿verdad? Entonces vamos a armar nuestro string. A ponerle primero de la manera como aconsejaría que lo hicieran, que sería más larga pero más segura, y luego les enseño una manera un poquito más directa. Incluso son tres maneras, vamos a tocar las tres para hacerlo ver así, el mismo ejercicio para que vean cuál se adapta más a ustedes, cuál les gustaría utilizar en un futuro, y esto incluso les puede servir para muchísimas otras cosas más que a la larga iremos aprendiendo. Vamos a escribir entre, espacio, aquí Samsung, que es la última palabra, vamos a tomarlo a 6. Por eso les digo que es importante que lleve un nombre, porque en este caso tengo que mirar aquí la salida para recordar qué palabra era Samsung, qué variable era Samsung. Ok, listo. Vamos a concatenar con otra palabra que se llama I, espacio I. Aquí sería Apple. Apple lo tenemos acá. Les digo, es importante sacarlo. Aquí tenemos la variable A, que es la que contiene la palabra Apple. Concatenamos, la dejamos ahí. Luego nos dice prefiero. Ok, prefiero. Esa palabra no estaba. Oh, sí, sí estaba, no la sacamos. Ok. Vamos a ver cómo está. Preferida, ok. Coma. Pasar coma. 34, 36. Aquí nos vamos a sacar la palabra prefiero. Ok, vamos a sacar la palabra prefiero. Por aquí vamos a sacarla. Para que no tenga que sacarla en medio del string, vamos a sacarla como igual, y vamos a poner frase, y si recordamos la última frase que sacamos acá del primer ejercicio, como les digo, todo es útil aquí de lo que vamos guardando. Apple es mi marca preferida, tenemos la letra D que terminaba en preferida, ¿verdad? Entonces preferida aquí en el string súper grande, déjenme mostrarles la pantalla de la diapositiva, para que entiendan un poquito los ubiquen de qué estamos hablando. Ok, tenemos esto, ¿verdad? Ya habíamos sacado Apple es mi marca preferida, y luego nos piden armar entre Samsung y Apple. Prefiero Apple. Y aquí todo este mensaje, ¿verdad? Entonces la palabra prefiero, en los otros ejercicios nunca la sacamos, pero ya tenemos la ventaja de que conocemos el índice de la palabra preferida, que si no
que si vemos acá en el código, ya les mostré la parte de esto, si vemos en el código, la parte preferida, que es la que guarda la variable d, la tenemos en el índice 33, ¿ok? Que sería hasta la coma. Entonces el índice 34 sería el espacio y la palabra preferida lo siguiente. Prefiero lo siguiente. Sería, aquí tenemos el código. Tenemos la frase, ¿verdad? Aquí, es lo que les digo. El 33 es hasta aquí, vamos a sacar de 24, 25, aquí sacamos 36, 37, 38, 39, 24, y sacamos desde bref, sería igual a frase, 34, 35, hasta, ya se me fue, ¿no? 43, 44. Vale, entonces, para hacer algo de reglamentación, la vamos a colocar aquí. Y si nos falta, pues le acomodamos los índices. Pero hasta mientras a priori sería eso de ahí. Entonces, si vamos a armar el siguiente mensaje que nos piden armar en el ejercicio sería, prefiero, ya tenemos pref, vamos a colocarle un espacio aquí, y vamos a concatenar, prefiero, pref, otro espacio, y le metemos la variable a, que sería a, punto nuevo. Y aquí viene toda esta palabrería de acá que nos pide, la voy a escribir porque eso no es parte del requerimiento. Entonces, coma, ya que sus dispositivos explotan. La palabra dispositivos. Apple 49, ok, nos piden sacar la palabra también dispositivos. Si nos damos cuenta, la palabra dispositivos está también en el mensaje de aquí, de la frase súper grande. Entonces, otra vez, ¿tenemos alguna noción? Sí. La palabra Apple que sacamos al inicio termina en el índice 49, que sería este espacio de aquí, porque como no lo incluye, no lo tiene, ¿verdad? Entonces tenemos 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, si no estoy mal, 70, hasta el final. Aquí viene otra cosa que hemos aprendido también en la parte de sacar rangos. Es la siguiente, que podemos sacarlo así. Inicio 2 puntos y dejarlo hasta el final. Entonces, vamos a sacarlo así. Abajo de pref, vamos a sacar la palabra dispositivos, y sería frase en 50, 2, 3, 4, 5, 6, 9, hasta el final. Lo coloco así porque no quiero contar cuántos tiene, y como vimos en la parte de la teoría, aquí es la parte donde se une la teoría con la práctica, es que podemos dejarlo libre y toma todo hasta el final, ¿verdad? Y podemos concatenarlos aquí. Espacio, disp, y aquí le concatenamos lo que sigue, no explotan. Y vamos a imprimir la parte de final 3. Y vamos a ver qué nos sale. Ok, aquí tenemos lo que nos han pedido. Les voy a mostrar, voy a copiarles el mensaje que nos piden. O mejor les enseño la diapositiva para contrastar un poco lo que nos piden y lo que estamos haciendo. Nos piden armar esta frase de aquí. Entre Samsung y Apple, prefiero Apple ya que sus dispositivos no explotan. Perfecto. Una vez que tenemos la frase ubicada, vamos a ver qué es lo que nos sale de resultado.
Y lo que nos salió de resultado es lo siguiente. ¿Ven? Vale. Entre Samsung y Apple, prefiero Apple ya que sus dispositivos no explotan. Ok, hemos logrado armar el tercer requerimiento, pero ¿qué sucede? Que podemos hacer esto muchísimo más ágil, muchísimo. Ok, vimos que aquí nos metimos una letra de más, vamos a quitarla en la palabra dispositivos, que la guardamos por aquí, en la variable is. Así, algo importante que quiero recalcar es que cuando tengan muchísimas líneas de código regadas, hay comandos en el IDE que podemos utilizar en este caso para buscar una variable que no quiero ponerme a recorrer línea por línea, buscamos el nombre de la variable aplazando el comando control F que sirve para buscar. En este caso sería en inglés find. Entonces vamos a buscar dispositivos y nos manda todas las concurrencias y vemos aquí que tenemos en la línea 28 encontramos, ok, metimos una de más, le quitamos, aumentamos 70 y en este caso ya debería darnos la palabra que 68, ok, va, ahora sí. 67. Perfecto. Tenemos esto. Ahora sí, tenemos la frase, ¿verdad? Y al final que tiene un punto, bueno, hay que poner acá el punto para completarlo completamente. ¿Cuál es la siguiente forma que se puede armar? Y esto, vamos a verlo. Y hay algo que quiero tocar que se llama formato de salida. El formato de salida no es más que armar de una manera más ágil un mensaje súper largo, en este caso, un string que tenga más de tres palabras o de 2 palabras, dependiendo de la cantidad de letras que tengan las palabras, es considerado largo. Y en el caso que te toque a ti armar un mensaje, hacerlo de esta manera, cuando estamos aprendiendo está bien porque estamos viendo de manera gráfica cómo es la concatenación, cómo la hacemos, que si no colocamos el espacio se va a pegar todo, ok. Para la parte didáctica está bien. Pero hay un camino muchísimo más ágil y existen 2 formas. Los formatos de salida o la función .format, que es una función que está en string y que algunos profesores la dan, otros no, porque consideran que con el formato de salida es suficiente. Vamos a ver las 2 maneras para que tengan más herramientas desde donde puedan elegir. Primero que todo voy a definir aquí dentro de una sección de comentarios cuáles son los formatos de salida y presten mucha atención porque esto suele ser un poquito confuso al inicio. Formato de salida se representa con el símbolo de porcentaje. Existen 3 formatos de salida para las strings. Los más usados en la parte de fundamentos está porcentaje S, está el porcentaje D, está el porcentaje F. Porcentaje F, ok. ¿Para qué me sirve cada de estas cosas raras que acabamos de poner ahora? Estos porcentajes son para concatenar sin concatenar. Ya vamos a ver cómo es este mambo que acabo de decir. ¿Cómo concatenamos sin concatenar? Es sencillo. El formato de salida nos sirve a nosotros meter cualquier tipo de variable que contenga lo que está especificando el formato. Si ponemos porcentaje S es un formato string, es decir que podemos nosotros colocar cualquier cadena de caracteres sin importar el tamaño, sin importar qué es lo que contiene esa cadena, sin importar nada dentro de otra cadena. Entonces esto vamos a poner que nos sirve para insertar strings. O sea, no pongamos insertar, pongámosle mejor este format. Un string. A ver, con propiedad. Para este nos va a servir para en cambio formatear un entero. Un mensaje de paréntesis. Y este es para formatear también números, pero ¿qué números nos faltaría formatear? Pues formateamos decimal. Una vez puesto esto, vamos a entonces armar este mensaje. Vamos a colocarle, vamos a definir el nuevo final 3. Podemos repetir el nombre, obviamente sabremos que la definición de la variable va a cambiar abajo, porque vamos a hacerla de otra manera. Y entonces vamos a volver a armar lo mismo, y nos pide, en este caso,
hay que tomar en cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a concatenar nosotros. Tenemos, todas son palabras que deberíamos usar entonces deberíamos usar el porcentaje S. ¿Y cómo lo definimos? De la siguiente manera, le ponemos, este es para salida. Vamos a hacerlo primero con format. Vamos a poner final 3 y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí el string y le vamos a poner entre. Y aquí en format, la función format vamos a poner acá. Otro formateo así. Función format. Y esta función format simplemente se llama de la siguiente manera. String, que sería la variable, var.format. Y dentro se coloca el string. Y acá se colocan las variables que queremos hacerlo. Queremos concatenar. Entonces, aquí puede ir cualquier cosa siempre y cuando sabemos que para concatenar dentro de esto, para formatear, se colocan estas llaves, llave abierta y llave cerrada. Pueden ser de dos maneras, se pueden colocar con un número, que es para indicar el orden en cómo van a ir siendo insertadas, o simplemente colocar las llaves, las veces que nosotros queramos insertar, y aquí colocar las variables al lado, A, B, C, lo que sea, siempre y cuando tiene que coincidir, si lo colocamos sin números, el mismo número de llaves, en la parte del formateo y la parte que van a ser asignadas. Igual con todo, vamos a revisar la sintaxis bien, para no cometer ningún error. Ok. Listo, ahora sí. Vamos a corregir aquí. Okay. La función format es de la siguiente manera. Nosotros definimos el string aquí y acá le colocamos el format. Y dentro de esto van las variables que vamos a colocar. Ahora, si basadas en esta función, que es importante porque nos va a agilitar mucho el proceso de armar un string súper grande, de la siguiente manera, entonces armemos la salida. Entre, y nos pide Samsung, vamos a colocar ahí la Samsung. Y vamos a colocar la siguiente, Apple. Prefiero, la palabra prefiero, le damos otra más. Le colocamos la palabra A, le colocamos Apple de nuevo. Ya que esos dispositivos no explotan, entonces vamos a colocar la coma, ya que la palabra dispositivos no explota. Punto. En este caso, como vieron, es un poquito más ágil escribir todo. Entonces aquí vamos a colocar Samsung, que sería CI, coma, Apple, que sería A, la palabra prefiero, que sería pref, coma, pref. Luego sería Apple de nuevo, A. Y al último la palabra disp, la variable disp. Y ahora vamos a ver qué nos presenta. Ok, vamos a ver que el resultado es el mismo.
sumar un carácter menos. Listo, ahora sí. Vamos a ver qué salida nos da por pantalla. Perfecto, nos da el mismo resultado. Y para que vean, vamos a cambiarle el nombre para que no se nos pierda un poco. Vamos a ponerle final 4 y le cambiamos acá también para la salida. Y vamos a comparar exactamente lo mismo. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? Colocar este mensaje para que no se nos haga difícil leerlo. Seguimos en 3, seguimos en esto. Colocamos un salto de línea para que sea más estilizado. Como les digo, esto es más mera estilos, que se vea un poco mejor y no funciona casi para la parte de funcionalidad, no afecta mucho. Ahí está. Soy final 3, soy final 4. Como vemos, el resultado obtenido es el mismo. Pero ¿qué diferencia tiene? La diferencia de esto es que nosotros lo hicimos de una manera muchísimo más ágil sin tener que concatenar cada una de las variables que estamos sacando. Eso es importante porque nos ahorra un montón de tiempo estar escribiendo esto a esto. Y ahora, ¿cuál es la otra manera? Esto es con la función for. Y si lo hacemos con la función, la parte de formato de salida, con porcentaje, podríamos armar otra que se llame final 5. Pero aquí, esto se maneja más de la siguiente manera. El formato de salida lo hacen directamente de print. Y se realiza de esta misma manera. Ponemos la misma frase, solo que aquí vamos a copiar esto, lo reemplazamos con un porcentaje. Como estamos solo insertando strings, vamos a hacer lo siguiente: porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, y porcentaje S. Y acá le colocamos porcentaje y colocamos lo siguiente, que vamos a colocar qué variables van a ir en cada una de esas posiciones. En este caso, vamos a colocar las mismas variables que tenemos aquí: CI, A, F, ISP. Y vamos a ver qué sucede. En este caso voy a colocar aquí otro mensaje que dice formateo con porcentaje. Y voy a colocar un salto de línea para que sea más fácil de ver. Y lo imprimimos. Y miren, es exactamente la misma solución de 3 formas distintas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué forma consideran la más sencilla? Obviamente la más segura es la primera, ir concatenando uno por uno, pero imagínense si son muchísimas más variables que hay que concatenar. Es un poquito, da un poquito de... Primero que daría pereza, siendo sincero, daría pereza concatenar un montón de variables juntas. 2, ¿qué podríamos hacer? Podríamos confundirnos o obviar una, podríamos perder algún tipo de información en el camino. Entonces, yo se los dejo ahí. Consideren cuál de ustedes desean utilizar para su formato de salida. A mi consejo, format y el porcentaje funcionan muy bien. Ambas son muy parecidas, no hay cómo perderse. Una se aplica con punto porque es una función, otra se aplica simplemente colocándole un porcentaje al lado del string y las variables que queremos concatenar. Y también podríamos concatenar varias. En este caso, si yo quiero reemplazar aquí
van a ver algo que es un poquito más ágil entre porcentaje y punto formal. Digamos que yo quiero aquí concatenar un número, en este caso tengo que cambiarle aquí y tengo que cambiarle acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero concatenar aquí un número? Aquí puedo concatenar a lo que sea y van a ver lo que sucede. Se dieron cuenta que el menor cambio que se realizó fue en format. Yo tuve en cambio que aquí cambiar el porcentaje, cambiar el tipo de salida que tengo y cambiar acá. En cambio yo simplemente puedo insertar cualquier tipo de dato en format, ya de una vez lo toma string y digamos que hace el cambio automático. Digamos que, las llaves funcionan como que si fuesen el porcentaje y el tipo de dato aquí. Es mucho más dinámico. Python se encarga de castearlo, lo que tenga que castear. Si viene siendo un número, lo pone como string. Si es una lista, lo pone como string y lo une. Entonces, ahora con lo que acabamos de ver, esos par de criterios que tenemos, el más ágil sería format. Así, mi recomendación sería que aprendieran a usar la función format para los trabajos que tengan que hacer con strings, para que la mayoría de cambios o cosas que le pidan es mucho más ágil realizarlos de esa manera. ¿Ok? Ahora vamos a seguir un poco con la teoría de strings para pasar a la parte de listas, porque vamos bien con el tiempo. Igual es importante que me digan si van entendiendo todo lo que estamos utilizando, si estamos yendo un poquito rápido, quieren que repita algo, o quieren que vuelva a mencionarlo, simplemente me avisan y yo con gusto les repito. Aquí viene algo que les mencioné hace un momento, que no se puede cambiar, es algo que ya les dije, es inmutable, no podemos modificar una letra de alguna palabra, eso no se hace. Aquí viene algo muy curioso, y es que nosotros podemos utilizar ciertas operaciones sobre strings. Como ya lo mencionamos, está en la repetición y la concatenación. Hay algo que se llama invertir un string. ¿Cómo se lo hace? Es como si nosotros tuviéramos un slicing, veanlo como un slicing, pero colocándole esto que es muy importante, esta parte de aquí, que sería un corchete, como si fuéramos a hacer un rango, pero con dos veces 2 puntos y en menos 1. Y lo que hace simplemente aquí es darle la vuelta, y lo vamos a ver de manera gráfica aquí. Vamos a usar lo mismo. Vamos a usar la final 4 para este ejemplo. Y lo que voy a hacer es esto, ¿no? Final 4 por 2 puntos, 2 puntos, menos 1. Y van a ver que se va a imprimir al revés. Así de sencillo podemos invertir un string. Y así esto les va dando una idea de cómo se puede ir trabajando estos strings. Dejémosla ahí, pongámosle. Esta anotación la voy a poner después para que cuando comparta el material lo puedan tener. Recorrer una cadena, aquí viene algo que no vamos a verlo todavía, lo haré cuando hablemos la parte de estructuras iterativas, para no enredarnos un poco, ¿no? Aquí viene otras estructuras que si quieren podemos empezar ya con esas, pero es importante primero ver listas, strings, en el orden que vamos viendo el programa, pero nos estamos guiando en base al syllabus que ustedes tienen para este término. Aquí viene la parte de las funciones de formato. Estas funciones vamos a hablarlas por encimita, que son fáciles de entender. Todas estas funciones que estoy nombrando ahora, incluso muchísimas más, las tengo ya en un PDF formado que les vamos a compartir por el grupo de WhatsApp que ya Eric les compartió el enlace. Y podemos ir tratando cada de estos temas. Si ustedes tienen alguna pregunta, se revisan esas funciones. Igual tienen el nombre de la función, qué es lo que hace, y una breve descripción de un ejemplo. Entonces, está bastante detallada. Bueno, para hacer mayúsculas y letra capital, tenemos upper, que significa mayúscula en inglés, tenemos lower para minúsculas, y capitalize. La diferencia entre capitalize y upper es que upper transforma todo a mayúsculas, y capitalize es solo la letra capital o la letra inicial de una palabra, o de un texto, en este caso. Es como cuando ustedes
ven algún libro y tienen al inicio de cada párrafo tiene una letra súper grande y empieza a escribir todo, eso es una letra capital. Es lo mismo que hace esta función. La primera letra de cada string, una letra mayúscula. Hay algo que hace de manera intercalada entre mayúsculas y minúsculas, o puede ser entre minúsculas o mayúsculas, esto depende de cómo esté escrito, es la función swap case. ¿Qué significa? Es girar o voltear el tipo de letra que estemos usando. Si estamos usando minúsculas, la transformamos las minúsculas a mayúsculas y las mayúsculas a minúsculas. Y punto title, en cambio, es parecido a capitalize, pero lo que hace es escribir como un título. Nosotros sabemos cómo escribir los títulos, la primera letra de cada palabra dentro de una misma línea con mayúsculas. Esta es también la función center, que es para centrar izquierdo, derecho, y los rellenos. Se pueden rellenar tanto con caracteres, como podemos verlo aquí. Cadena.center es para centrar. Cadena.ljust o rjust, en este caso, son para ajustar tanto a la derecha como a la izquierda con caracteres para irlos rellenando. Es decir, que si yo tuviera, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner una palabra. Aquí. Vamos a hacerlo con C1 es igual a val punto just. Y aquí vemos la sintaxis que nos dice que el número de caracteres que queremos insertar o ajustar, vamos a ponerle 5 nomás. Ok, ya tengo un ejemplo, vamos a ver cómo sacarlo. Vamos a mostrar la pantalla ahora. En este caso, como vemos, es importante saber que estos caracteres tienen una cierta funcionalidad diferente, y es que ocupan todo ocupan también la cantidad de caracteres que tiene la palabra. A ver aquí. Ok, ahora sí. Ajusta con un guión o con la cantidad de caracteres que tengamos aquí puestos hacia la izquierda, es decir, lo va a poner al lado contrario de la función. Si la función dice el left just, los coloca a la derecha. Si la función dijera, vamos a colocar lo mismo. Y ahora lo va a hacer de manera contraria, que era de imaginarse por el nombre cómo funciona. Listo, seguimos con esto y ya casi terminamos con la parte de strings. Bueno, la longitud
Tenemos la función len, que eso ya simplemente esa función retorna la longitud o el tamaño de una cadena. En este caso también se lo utilizan para listas, es decir, que nos sirve para cambiar, para sacar, perdón, el tamaño de una estructura. En este caso sería la cadena o una lista. Tenemos la palabra, la función find, que nos sirve para encontrar. ¿Qué pasa si no encuentra? Simplemente no hace nada, no da un error. Y si lo encuentra, pues devuelve la posición del primer carácter, es decir, devuelve la primera aparición. Eso es importante tener en claro. La función find devuelve siempre la primera aparición de lo que encuentra. Tenemos también la parte de contar número de apariciones. En este caso está la función count, que eso sí devuelve el número total de coincidencias de esa palabra, o de ese string dentro de un string más grande. Tenemos también las funciones starts with o ends with, que nos sirve para verificar si una cadena comienza con alguna subcadena en específico o termina en una subcadena en específico. No sé si deseen que haga ejemplos o están bastante entendibles tanto por el nombre que manejan las funciones como por más o menos, si tienen alguna idea, me comunican por el chat, por favor. Ok. Vamos a hacer entonces ejemplos de la... Ya sacamos de LJOST, RJOST, tenemos la longitud, bueno, que eso solo devuelve un número. Ahora vamos a hacer la palabra find. Y vamos a hacer que en la cadena PAL, que sería la cadena que estamos trabajando, encuentre la palabra o la letra, la sílaba 2. Vamos a ver eso. Entonces vamos a poner a buscar, se va a llamar y que diga, que busque la palabra nido. Y vamos a imprimir que nos da el resultado de find. Voy a comentar estas dos líneas para que no nos hagan un ruido en la parte de aquí. Y listo. Y como ven, esta función find nos devuelve el índice, y si lo comparamos con lo que está acá, nos dice dónde encuentra el primer índice donde comienza esa palabra. Nos dice que es la posición 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde aquí comienza la palabra. Solo nos da el índice, pero no nos dice exactamente dónde está, ni nos encuentra la palabra, solo nos dice desde dónde comienza. También tenemos la función count, que vamos a poner count. Y que nos cuente cuántas letras A tiene la palabra. Y nos va a arrojar un total de, bueno, en este caso nos dice que tiene 3 letras. A, y la letra, las dos A de aplicación, la letra A de aquí. Perfecto, ¿verdad? Como les digo, esas funciones son bastante intuitivas por el nombre que tienen. En este caso ahora vamos a poner si la palabra
comienza con algo que sea rápido aquí, al punto start with, si la palabra comienza con B. Y si la palabra termina con N. Vamos a ver que ambos nos van a dar true. Starts with y ends with. Y ahora vienen unas funciones que les voy a enseñar ahora, que se llaman, son para verificar. Estas funciones es importante saberlas porque son parte de la sección que no la dan como sección tal en fundamentos, pero que se usa mucho para validar un string. Eso lo veremos también cuando veamos las estructuras de control iterativas. Bien, entonces tenemos la cadena, es alfa, nos dice si la cadena, todas estas funciones, primero que todo, retornan un booleano. ¿Cómo sabemos que una función retorna un booleano? Porque comienza con la palabra is, seguido de cualquier otra instrucción. Entonces, esta cadena, o esta función, perdón, nos da si la cadena que estamos evaluando es alfanumérico, si la cadena que está evaluando es un número con isDigit, si es una cadena alfanumérica entre números y letras, si es una cadena, si la cadena que estamos evaluando es un espacio, isSpace, si la cadena está en minúsculas, si está en mayúsculas, o si es un título. Vamos a hacerlo de nuevo, entonces vamos con la misma para ir evaluando. Pongo directamente el print y ya no vuelvo una variable. ¿Por qué? Porque estas variables estas funciones ya me retornan un valor. Este valor es verdadero o falso. Es alfa. Vamos a ir poniendo todo. Ok, tenemos para ver 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a evaluar is alfa, isDigit, alum, space, lower, upper, time. Listo, entonces tenemos esto. Vamos a ver qué nos da estas evaluaciones. Tenemos los siguientes resultados. Evaluando is alfa, obviamente nos va a dar un falso porque no es una cadena netamente alfabética. ¿Por qué? Hay algo importante que recalcar aquí y es que los espacios también cuentan como caracteres. Es decir, para que todas estas funciones, is alfa, isDigit, is alnum, is space, tienen que estar sin espacios, tienen que estar libres de espacios. Pues obviamente la primera que nos va a dar, la única que nos va a dar falso, verdadero, perdón, es la de isLower, que es la que se encuentra todo en minúsculas. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero evaluar algo que sea cierto? A ver, vamos a poner aquí algo, a veces, y evaluamos esa cadena, a ver qué nos da. Nos da que es true. ¿Qué pasa si yo le añado un espacio? Nos va a dar falso. Y es lo que les digo, que los espacios no cuentan ni como caracteres alfabéticos ni como caracteres numéricos. Sustitución manual ya lo vimos, que es la parte de formateo, la parte de aquí. La parte del format también lo vimos. Pero vamos a ver lo que se llama rapidito, que es la parte de replace, que es para reemplazar una palabra dentro de una cadena. Entonces vamos a tomar la cadena pal. Vamos a tomar C, cadena es igual a palabra. Vamos a hacer el replace. Vamos a poner aquí pal.replace y vamos a reemplazar esta función
La sintaxis de esta función es la siguiente. Vamos a verla aquí. Aquí mismo la definición de la función nos dice que replace necesita tanto el carácter viejo que queremos reemplazar con el carácter nuevo. Entonces voy a reemplazar la palabra ni y voy a colocarle la palabra nuestra. Y voy a imprimir la cadena que vamos a hacer. Y lo que nos va a dar es para ver si es la que estoy evaluando aquí. Ok, como ah, no es inglés, tiene que volver a crear la variable. Ya, esta función es in place. ¿Qué quiere decir in place? Que no le hace la misma, no le hace sobre la misma variable. Hay que evaluar otra variable y guardar esa de aquí. Vamos a ponerle la palabra nueva. Vamos a reemplazar la cadena mi y vamos a imprimir nueva. Una función in place es una función que realiza los cambios dentro de, digamos que lo realiza en caliente y lo muestra, y no es necesidad de guardarlo en otro lado. Entonces vamos a volver a ejecutar. Y ahora sí, cambiamos la palabra mi por nuestra, pero hay que guardar siempre la cadena, el resultado en otra nueva variable. Ahora estas funciones strip, lstrip y rstrip son simplemente para limpiar las cadenas. Y esto lo podemos ver acá. Simplemente son para limpiar. ¿Qué significan esto? La cadena, la función .strip nos sirve para limpiar la cadena a los extremos. Quita todos los caracteres que no sean espacios, que sean guiones, que sean caracteres especiales, los quita. O también podemos simplemente decirle a la cadena qué caracteres queremos quitarle y también los quita. Y el strip, el strip es lo mismo, funciona como strip, pero de un lado hacia el otro. Bueno, los métodos de unión tenemos tanto .join, que eso casi no se usa, o .join es como para eso utilizamos un format, o utilizamos la concatenación, pero simplemente lo que hace es unir una cadena dentro de otra cadena, simplemente, es lo que usa. Los métodos de separación, aquí viene algo curioso, y es que podemos nosotros separar o crear tuplas, pero no quiero meterme mucho en esto, porque la tupla es un tipo de dato que se ve mucho más adelante en la materia, pero digamos que podemos separar o particionar, encapsular varios valores dentro de una misma variable que es conformada por todos. Ese tema lo dejamos un poquito más adelante porque es un poquito más avanzado. Métodos de separación, y aquí viene algo importante y es lo que nos da el paso a las listas, que es la función split. Esta función split, como nos dice su nombre mismo, sirve para separar mediante un carácter. Entonces, vamos a mostrar algo aquí. Voy a poner resultado, y voy a hacerle palabra, la variable pal, puntos, split, y lo voy a separar. Aquí es importante indicarle porque queremos separar, y yo lo voy a separar por espacio. Entonces vamos a ver qué nos da esto de aquí. Como vemos, nos da una lista. ¿Por qué? Porque es lo que hace la función split, es tomar ese carácter que nosotros le mandamos como argumento de la función, encontrarlo en la cadena y a partir de ese argumento empezar a separarnos. Todo lo que sea antes o después es un elemento nuevo que lo va a introducir en una lista. Es por eso que es necesario guardarlo en una variable para que esa lista no se nos vaya a perder en tiempo de ejecución. Hay una función que es
también se llama split lines. Esa función es lo mismo que un split, pero lo que hace es separarlo entre una cadena que sea con líneas separadas, es decir, que sea con saltos de líneas, y las hace en una sola lista. Es básicamente lo mismo, pero simplemente que toma todas las líneas y los pone como posiciones, como elementos en cada posición de una lista respectivamente. Eso sería por parte de las listas, del orden de los strings, y a partir de esto de aquí podremos entrar a listas. ¿Qué nos quedaría así? Empecemos a las 3. Vamos a dejar primero definido bien qué es una lista y luego hasta aquí quedamos. Obviamente vamos a dar la retroalimentación respectiva porque hemos hecho bastante ya en esta. Sobre todo tenemos muchos conceptos que analizar y que tener en claros. Vamos a ver qué es una lista. Se los voy a decir así en breves rasgos, luego les pongo el material que vamos a adjuntar en el grupo de WhatsApp. Una lista en Python es, primero que todo, es un tipo de dato que es multifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes guardar muchos tipos de datos dentro de una lista. Es decir, que no es específico para un tipo de datos. Podemos mezclar números, podemos mezclar strings, podemos incluso meter otras listas dentro de una lista. Partiendo de ahí, que es la característica más importante de las listas, que no tienen un tipo de dato definido para guardar. Y que podemos hacer lo mismo que le hacemos a un string, que podemos recorrer, la podemos indexar, que en este caso las listas sí son mutables, las podemos cambiar, eso lo veremos ya más a fondo en la siguiente clase. Y todo este tipo de características son importantes tenerlas separadas, que también obviamente en el material que le vamos a adjuntar, vamos a colocar las características especiales de cada una de estos tipos de datos, para que no se pierda, porque es importante, muy importante saber cómo funciona cada cosa y qué es lo que lo hace diferente al resto. Porque hasta ahora todo lo que hemos visto puede parecernos muy similar y podríamos llegar a confundirnos, pero con lo que vamos a pasarles por el grupo de WhatsApp, que va a estar muy detallado, veremos qué es lo que podemos hacer y no hacer en determinadas situaciones. Si no tienen alguna pregunta, chicos, creo que esto es todo por hoy. Obviamente ya más luego les vamos a compartir el material de esta clase, el material de todo lo que hemos hablado ahora y el cheat sheet de las funciones de Python. En este caso les vamos a dejar todas las funciones de todos los tipos de datos para que ustedes también vayan asimilando un poco de qué es lo que se va a ir viendo poco a poco. Si no tienen nada más que decir alguna pregunta o decir algo, pues lo que sería todo por hoy. A ver el chat. Okay. Mañana también vamos a continuar hasta donde dejamos hoy. Mañana empezaríamos a ver listas. La hora estaríamos por confirmar en el grupo, pero a priori sería a 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. A priori sería la hora estimada para la clase. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Si no tienen más preguntas o alguna cosa que decirme, pues